¿Se acuerda? Por favor. Mateo 20, ¿no? Digo, Josué, perdón. Estoy viendo acá el libro de Mateo. Josué, capítulo 20, en el verso 4. ¿En el 4? Uy, qué gacho, qué poquito leímos. Bueno, está bien. Entonces vamos a continuar con ese capítulo. Entonces, bueno, ya vimos la cuestión de las ciudades de refugio, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que leímos el verso 4, ¿verdad? Y no leímos más, hasta el 4, hasta el 6, ¿verdad? Sí, yo también así como que me quedé. Y entonces leímos el verso 6. Bueno, a pesar de su inocencia no podía salir de la ciudad el que cometiera homicidio imprudencial. No podía salir de la ciudad al ser hallado inocente de homicidio. Tenía que permanecer ahí hasta la muerte del sacerdote. Todo eso lo vimos. Había dos razones para esa regla. La primera, era muy posible que su vida estaría en peligro por motivos de venganza si hubiera podido volver a su lugar muy luego. Y muchas veces con el tiempo, pues los sentimientos de venganza y resentimientos desaparecían. Era así especialmente cuando se daban cuenta de que de veras fue un accidente. Y en segundo lugar, aunque fue un accidente, la muerte es probable que fuera evitable o causado por negligencia. El permanecer allá hasta la muerte del sumo sacerdote fue un tipo de castigo punitivo o moderado, ¿sí? O sea, no era para destrucción, no era para así que para dañar al homicida, simplemente era pues para restaurarlo, porque la disciplina de Dios siempre va a ser una disciplina punitiva, así es. O sea, la disciplina de Dios siempre va a ser, así le llaman, disciplina punitiva. Es como la de aquel hombre en 1 Corintios, ¿se acuerda cuando el hombre fue entregado a Satanás porque tenía ahí una relación con la madrastra, ¿se acuerdan? Y entonces que le dijo, el tal se ha entregado a Satanás, ¿se acuerdan, no? Cuando Pablo, pero no era para destrucción, no, al contrario, era precisamente para volverlo a ganar y volverlo a restaurar y ponerlo. Y siempre la disciplina del Señor va a ser con ese fin. Y en las iglesias también ese tipo de disciplina siempre debemos de apelar a ese tipo de disciplinas, y mayormente con los hijos, no es para destruirlos. Pero cuando disciplinamos a los hijos es precisamente para volverlos a ganar, restaurarlos y volverlos a poner en el camino correcto. Así debe de ser la disciplina, no es para destrucción. Y aquí en este pasaje vemos también que fue un castigo punitivo o moderado, con la idea de que este hombre fuera restaurado, y a lo mejor el tiempo de estar ahí, pues había, todo era cuestión espiritual, a lo mejor había un tiempo de reflexión también, y si había sido imprudente o negligente en lo que había hecho, bueno, pues hacerlo con mayor consideración, de distinta forma. Es lo mismo que sucede, ¿no? Ahora, alguien que a lo mejor atropelló a alguien y lo encierran a lo mejor 1 o 2 semanas mientras se aclara todo el problema, ¿verdad? O se ponen las cosas en orden, y ese tiempo le sirve de meditación y de reflexión a la persona, decir, híjole, si no hubiera ido tan fuerte, si no hubiera tomado, si no me hubiera pasado el alto, o cosas por el estilo, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Pero bien, entonces vemos ahí también, decía que hasta la muerte del sacerdote. ¿Y qué significado tenía la muerte del sumo sacerdote? Bueno, la muerte del sumo sacerdote tenía un significado por lo menos simbólico, ¿sí? Fue una expiación vicaria, es decir, la muerte del sumo sacerdote libró al homicida de culpabilidad. Fíjese qué tremendo, fíjese cómo va ligado esa parte con lo que Cristo hizo. La muerte del sumo sacerdote libró al homicida de culpabilidad. O sea, estaba encerrado ¿hasta cuándo? Hasta la muerte del sacerdote. Una vez muerto el sacerdote, ¿qué pasaba con el homicida? Quedaba libre, era liberado, ¿sí? Entonces, fíjese que tiene un significado bien importante, ¿no? Entonces, en un sentido, la muerte del sacerdote
pagó la pena del acto de homicidio no premeditado. Su nombre y su acto fueron borrados de la lista porque ya cumplió. Es fácil ver el paralelo en Jesucristo, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en nuestro sumo sacerdote para siempre, escriba Hebreos capítulo 7, verso 1, ¿no? ¿Se acuerda que dice? Que se ofreció una sola vez para los pecados ¿de cuántos? De todos. Entonces, Hebreos 7, 21. Sí, habla de Cristo que se ofreció una sola vez para los pecados de todos, ¿no? Entonces, como sumo sacerdote en su muerte, libró al homicida de cualquier culpa relacionada a su acto. Y así, en el sentido mucho más amplio, Cristo, por su muerte, nos ha librado de la pena de nuestros pecados, que es la muerte. Ah, no, bueno, pero ellos no estaban en este lugar. Sí, aquí hay una similitud en la muerte del sacerdote, pero con los que estaban presos por homicidio imprudencial o no premeditado, que al tiempo de que muere el sacerdote, él es liberado, o sea, en ese momento queda libre, ¿no? Y todo su antecedente quedó borrado con la muerte del sacerdote. Él es libre y ya, se supone que cumplió en un momento dado. Pero bueno, en la cuestión de Cristo, pues todos, ahí entramos todos, todo el que quiera. Por eso dice la Biblia, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. O sea, aquellos que lo hicieron premeditadamente, como los que lo hicieron imprudencialmente. ¿Sí me explico? O sea, todos los que se acobijen a ese... O sea, Cristo viene siendo como nuestra ciudad de refugio, para todos, el que quiere. Todos los que nos sometemos a esa ciudad de refugio, ahí encontramos descanso, ahí encontramos seguridad, ahí encontramos perdón, ahí encontramos libertad, ahí encontramos todo. Sí, correcto, porque bueno, ¿cuántos de aquí? Bueno, yo sé, a lo mejor ninguno de los que estamos aquí, pero allá dentro de la reunión general, yo no le puedo nombrar uno, le puedo nombrar 5, 6 o 7 o hasta 10 gentes que pasaron por el asesinato, que fueron rescatados en el penal de Puente Grande, ¿verdad? Se les predicó el evangelio y a veces usted ha estado sentada con alguno de ellos y ni cuenta se ha dado, ¿no? Bueno, pero Cristo lo ha hecho libre, Cristo ha borrado sus pecados, Él se acogió a esa ciudad de refugio, que es Cristo, y todos sus pecados fueron exonerados. ¿Sí me explico? Entonces, pero aquí hay varios. De hecho, de los que han sido rescatados de la penal, luego se empiezan a congregar aquí. Y de hecho, pues aquí tenemos uno muy cercano, ¿no? Una persona que está involucrada en el trabajo de la iglesia. Bueno, pues ellos pasaron por ese tipo de circunstancias. Y bueno, pues, purgaron su pena en la sociedad, pero también se sometieron a la ciudad de refugio, que es Cristo. Muere Cristo y sus pecados son perdonados, ¿no? Qué precioso, qué tremendo, ¿no? Y los de todos. A lo mejor no matamos físicamente, pero ¿a cuántos no herimos con la boca, con nuestros hechos, con nuestros actos? Entonces, y a veces imprudencialmente y a veces premeditadamente, que lo planeamos, ¿no? Pero bueno, ahí está esa ciudad de refugio. Pues si todavía usted tiene cosas que todavía están ahí, pues vamos a Cristo y Él nos va a hacer libres, ¿no? Por su muerte. Entonces, por eso dice la palabra ahí, ¿no? Que se ofreció una sola vez para los pecados ¿de cuántos? De todos. Entonces, como sumo sacerdote en su muerte, libró al homicida de cualquier culpa relacionada a su acto. Entonces, en el sentido mucho más amplio, Cristo por su muerte nos ha librado de la pena de nuestros pecados, que es la muerte. Qué tremendo, la verdad. Verso 7 del capítulo 20, por favor. Josué 27 dice: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galat, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, en la tribu de Manasés. ¿De qué estamos hablando? De las 6 ciudades de refugio.
Fueron 6, ahí están las 6, 2, 4, 5, 6 ciudades de refugio, ¿no? Verso 9, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. ¿Sí? Ahí están, ¿no? Entonces, fueron designadas las ciudades de refugio y estas son las 6. Las 6 ciudades fueron designadas para ciudades de refugio, estas 6. 3 estaban ubicadas al oeste del Jordán y 3 al este del Jordán. ¿Sí? Estaban esparcidas más o menos igualmente por todo el territorio para que todos tuvieran fácil acceso a una de ellas cuando fuere necesario. Cuando fuera necesario, ¿no? Entonces, ahí estaba, ¿no? Y la provisión de las ciudades de refugio por Jehová era muy necesaria y de acuerdo con las circunstancias de su día, ¿no? Entonces, mire, demos gracias a Dios por su fiel y constante provisión para su pueblo también, siempre, siempre, siempre. Dios tiene cuidado, la verdad. Entonces, para concluir este capítulo, pensemos en lugares de refugio en nuestro contexto. ¿Dónde están y por qué los necesitamos, no? Hay por lo menos 2 lugares de refugio. Uno es Dios mismo. Tenemos acceso directo a Él por la sangre de Cristo. En Hebreos 10, verso 19 al 22, usted lo puede ver. Hebreos 10, 19 al 22. Podemos aprovechar de Él por medio de la oración, tomando sus promesas para nosotros y meditando en su palabra. Fíjese bien. Y el otro lugar de refugio hoy, ¿cuál es? A ver, lo voy a poner a pensar. Uno es Dios. ¿Y el otro cuál sería? ¿Se acuerda que, No, uno es lo mismo, ¿no? Uno es Dios o Jesús. Pero ¿se acuerda antes cuando usted se sentía así como que, medio melancólico, triste o que tenía una necesidad? Mucha gente ¿a dónde recurría? A buscar paz. ¿A dónde se iban? ¿A dónde se metían? A la iglesia. La iglesia es otro lugar de refugio, fíjese. Aquí es donde somos ministrados por el Señor, aquí es donde recibimos paz, aquí es donde somos libres, cuando venimos cargados de tantas cosas, ¿verdad? Y participamos del tiempo de la alabanza y de la adoración, y el Señor nos hace libres de tantas cosas que venimos arrastrando. Y luego después comienza el Señor a ministrarnos a través de su palabra, y la palabra, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gente llega con nosotros los pastores y nos dice, pastor, ¿le puedo pedir un consejo? Híjole, sí, con mucho gusto, pero al terminar la enseñanza. Es que me urge. Mire, si yo le doy un consejo ahorita antes de que comience la enseñanza, me voy a sentir más importante que Dios. O sea, porque, pues yo soy el que le voy a solucionar. Pero ¿sabe qué? No, yo no le voy a quitar el lugar a Él. Ahorita usted tiene que entrar, meterse a la alabanza, a la adoración y dejar que la palabra de Dios le ministre. Y es probable de que a la salida ya ni me busque. ¿Por qué? Porque ya Dios le contestó lo que usted estaba buscando. El problema es que, ¿sabe qué? Que para encontrar en la iglesia un lugar de refugio, una ciudad de refugio, tenemos que ser como dice en las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Qué dice en la bienaventuranza? Bienaventurado el pobre de espíritu, porque ellos ¿qué? Verán a Dios, ¿no? Dice, ¿no? Ellos verán a Dios. ¿Qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es aquel que no está lleno de sus propios rollos en la cabeza. Exactamente, que tiene un espíritu humilde, de verdad, que deja todos sus rollos allá afuera, que no está lleno de sí mismo, ni está lleno de tantas cosas, que viene con un corazón dispuesto y un oído abierto a ser llenado. Ese es un espíritu ese es un, ¿cómo le llama? ¿Cómo dijimos? ¿Un qué? Bienaventurados los pobres, un pobre de espíritu, que reconoce que necesita la ayuda de Dios, que reconoce, o sea, que no venga con un pensamiento de autosuficiencia, ¿verdad? De que va a subir a predicar a alguien que, sí, pues ¿qué me puede enseñar? Pues ¿qué es esto?
ay, pues lo otro. ¿Y sabe qué? Hay muchos que vienen con esa actitud y por eso salen igual que como entraron. Porque están tan llenos. Yo leí un día una máxima que decía, un amigo la traía escrita en su Biblia, me prestó la Biblia. Y estoy hablando de hace 30 años, y nunca se me olvidó esa máxima. La vi en su Biblia y creo que la anoté yo en la mía, ¿no? Pero la máxima dice, Jesús nunca manda a nadie vacío, excepto aquellos que están llenos de sí mismo. Jesús nunca manda a nadie vacío, excepto aquellos que están llenos de sí mismo. O sea, y es cierto. Si usted viene con todos sus problemas y todos sus rollos en la cabeza y viene y está ahí en la adoración, pero le sigue dando vuelta a lo mismo, y en la alabanza y lo mismo, y está en la palabra y le está dando vueltas a los mismos problemas, pues, o sea, para llenar esta botella de agua, ¿qué hay que hacer? Vaciarla completamente y volverla a llenar. Pero así llena, pues ya no, ya está. Entonces, y esa es la vida de muchos cristianos. No llegan vacíos. O sea, no llegan con un espíritu humilde. Y pues, lógico es que muchos dicen, ay, no sé qué pasó, pero hoy así como que la alabanza se me hizo media pesada, o la adoración, no sé por qué, pero hoy, es eso. La alabanza y la adoración, cuando dice la Biblia que debemos de ofrecer sacrificios vivos de alabanza. Y así es como debemos de llegar. Entonces ahí están dos lugares de refugio. Uno es Dios mismo. Andas en problemas, Señor, vas y buscas a Dios y ahí encuentras la respuesta a lo que andas buscando. La otra es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia nos puede proveer de consolación, de protección, de liberación en el sentido de su palabra, cuando se predica su palabra, claro, ¿no? Entonces, hay buenas razones por las cuales debemos acercarnos a estos refugios, a Dios, a la iglesia, ¿no? Uno es para tener protección del enemigo con sus ataques y de los poderes de la oscuridad en general, ¿no? Eso dice 1 Pedro 5:8, si quiere anotarlo, ¿no? 1 Pedro 5:8, y el otro es Efesios 6:12, cuando dice, ¿verdad? ¿Se acuerda que Efesios 6:12 que dice que porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra potestades, contra todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también como creyentes tenemos necesidad de una fuente de plena seguridad. Y esta viene de fe continua y activa en Dios, y en la persona y en la obra de Jesucristo. Y fíjese que cuando estamos, el homicida, cuando entraba a la ciudad de refugio, él descansaba. ¿Por qué? Porque él podía irse a dormir a gusto, porque él sabía que allí no podía entrar la persona que buscara venganza. O sea, no, tenían que pasar el filtro de la entrada donde estaban los sacerdotes y todos estaban registrados y entraban. Entonces la persona no podía entrar, él podía llegar a su cama a dormir y sabía que al día siguiente, primero Dios, iba a amanecer. Pero si no se sometiera a esta ciudad, pues él iba a vivir en su casa o donde viviera, y él sabía que en cualquier momento, a lo mejor caminando al mercado o a lo mejor subiéndose a su caballo o a lo que sea, pues se le iban a ejecutar. Entonces, es lo mismo, fíjese, que sucede cuando usted y yo nos sometemos a estos lugares de refugio. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, descansamos. Dice la Biblia, ¿se acuerdan del Salmo que dice que no tendremos temor de qué? De malas noticias. ¿Qué dice el Salmo 4:8? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso dice la palabra, no tendremos temor de malas noticias, que estaremos seguros. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? O sea, hermanos, hay muchísima palabra de verdad donde Dios nos brinda una protección a nuestra vida. El problema es que nosotros no nos queremos someter a esa protección. Ese es el problema. Y ahí es donde comenzamos a tener dificultades, porque nosotros mismos queremos hacer la protección, ¿verdad? O sea, pues no.
No, 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 no. O sea, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que descansar, la verdad. ¿Qué dice? ¿Se acuerda que es? A ver, si es, creo que es Jeremías 26:3. Ahorita le digo. O va a ser Isaías 26:3. A ver, déjame. Dice, tú guardarás en completa paz, sí, Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y ahí está la palabra del Señor. Entonces, y podemos buscarle, y le puedo asegurar que hay muchísimos versículos donde nos habla de la seguridad que usted y yo debemos de tener en Él, ¿no? Y por eso nuestro primer lugar de refugio, pues es el Señor. Dice el Salmo 32:15, mi vida entera está en sus manos, líbrame de mis enemigos y perseguidores. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Dice 33:7, dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Pero bueno, esa es parte, ¿no? Y luego dice el 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 34:7, Salmo 34:7. Entonces, dice el verso 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ahí está mucho esa parte. Entonces, ahí estamos en esa parte. Entonces, como creyentes tenemos necesidad de una fuente de plena seguridad. O sea, como cristianos necesitamos confiar, creer y descansar en algo. Y necesitamos tener una fuente de seguridad. ¿Y sabe? Y esto es a través de la fe, una fe continua y activa en Dios y en la obra y en la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, así hay reposo y refugio para nosotros. Y aquí viene una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Estamos aprovechando estos refugios que Dios nos ha preparado hoy en día? Pero bueno, pues es parte de. Y bien, pues vamos al capítulo 20, por favor. Capítulo 21, perdón. A ver, Josué 20, no, ¿sabe qué? Nos vamos a ir hasta el 22. El capítulo 22, ¿no? Ahí está hablando el 21, habla de las ciudades de los levitas, todo ese tipo de cosas. Pero vamos al capítulo 22. Sí, entonces, ¿cuál es el propósito de este capítulo? Bueno, pues comprender las razones por el mal entendimiento entre los dos grupos, ¿no? Los pasos para lograr el buen entendimiento y la reconciliación y algunas implicaciones. Entonces ahí como introducción, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés pedían permiso a Moisés de recibir por herencia la tierra al otro lado, es decir, al este del río Jordán. Eso está ahí en número 32. Y Moisés se la concedió bajo la condición de que los hombres capaces para la guerra ayudaran en la conquista de Canaán al otro lado del río. Y Josué les repitió la misma condición, ahí en Josué 1:12 al 18, ¿no? Y en los versículos que preceden al pasaje de estudio para hoy, ¿no? Vamos a ver capítulo 22, verso 1. Dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán.
solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová, por conducto de Moisés. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Josué les felicitó por haber cumplido muy bien su tarea de ayudar en la conquista. Y les dio permiso de volver a sus familias, a sus familiares y a sus tierras. Y les exhortó, Josué les exhortó a amar a Jehová y a obedecer sus mandamientos, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en el verso 10, vaya al verso 10, dice que en el verso 10, y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos, fíjese. O sea, ¿qué pasó? Bueno, pues ahí edificaron el altar ajeno, ¿sí? Entonces, edificaron un altar grande, ¿no? Dice ahí, ¿no? Entonces, al llegar al río Jordán, ¿no? Meditaban en la grandeza y el poder de Jehová en su ayuda divina en dar a Israel la tierra prometida, ¿no? Y en su propio compromiso de seguirle fielmente, para conmemorar estas tribus, ¿verdad? Para conmemorar su gratitud y compromiso hacia Dios, edificaron un altar, pues, de grande apariencia. Y su motivo parece ser bueno. Pero ¿sabe qué? Hubo enojo en las tribus de Canaán se dieron cuenta de este altar y se molestaron mucho y se enojaron tanto que se juntaron para pelear contra su propia gente. Esto está lo que leímos en el verso 12. ¿Por qué? Tenían sus razones. Edificar un altar a un Dios, además de Jehová, ¿qué era? Idolatría. Bien sabían que Jehová aborrecía esto. También consideraban la construcción de un altar así como una amenaza a su seguridad nacional. O sea, porque, ellos levantaron el altar, pero también amenazaba un poco la cuestión de la seguridad, ¿no? De todo eso. Entonces, ahí se levanta un comité. Verso 13, mire, vean el verso 13, dice que y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén. Sí, dice, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, ok, entonces, ¿qué pasó? El personal de este comité estaba formado por Fines, quien era hijo del sacerdote Eleazar, y un miembro principal de cada una de las 10 tribus en Canaán. Representaban la asamblea general, ¿sí? Su misión, ¿cuál era la misión de este Fines y de los representantes de cada tribu? Bueno, era investigar la construcción del altar. Y era ir a ver, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Cuáles eran las consecuencias posibles que podía traer el altar, el haber levantado este altar? Y varias más.
Entonces observemos aquí a favor de las tribus de Canaán que no subieron a pelear así nomás, o sea, no, nada más era por pelear. Investigaron el asunto antes, fíjese qué interesante, ¿no? O sea, no fueron y pelearon, sino que fueron a investigar por qué habían hecho eso. Entonces, cuando alguien o algunos hacen algo que nos parece ser un mal, que nos molesta, esto tiene una buena instrucción. Escuchamos, yo le pregunto, ¿escuchamos su historia antes de hacer una conclusión? Mire, para nosotros los pastores a veces es bien difícil, la verdad, tomar así, porque viene una gente y luego, no, pues que fíjese que el hermano, que no sé qué, déjame hablar con él. No, pero es que no me cree. No, sí te creo, pero necesito platicar con él. El otro día me llamó una hermana de una iglesia, ¿no? De acá, de una de las casas de oración. Y empezó a echar pestes contra el pastor. Y entonces yo le dije, mire, ya escuché su versión, yo voy a hablar con el pastor. Entonces hice un escrito de todo lo que ella me había dicho y se lo mandé al pastor por WhatsApp. Entonces el pastor no me contestó, sino que me habló por teléfono al día siguiente, porque cuando yo se lo mandé era el día de la reunión de él. Y me empecé a decir, no hermano, gracias por escribirme, gracias por preguntar, gracias por interesarse. Pero mire, esta persona causa muchos problemas en la iglesia, se le ha amonestado no una, dos, tres, varias veces, delante de la gente, con testigos, ha sido imposible. Dice, mire, yo tengo muchos audios de esta hermana agresivos, y sí, le voy a mandar uno nada más, el último que me mandó. No, un audio agresivo. Ella decía que el pastor estaba siendo grosero con ella. Entonces, que el pastor que estaba abusando de su poder, de su prepotencia como pastor y todo ese tipo de rollos. No, cuando usted escuche el audio, dice, no, esta no es cristiana. Esta no es cristiana. Le hablaba al pastor y le exijo, no le pido por favor, le exijo que me compre mis medicinas, que me compre mis jeringas y mis ketorolacos para el dolor y me los envíe. Pero así, pero con un así. Además, ¿sabe qué? Ya me di cuenta de eso. Así, le voy a decir como dice, no estoy ofendiendo a nadie, pero dice, ya me di cuenta, dice ella, ya me di cuenta de este par de viejas metiches que andan ahí con usted y que no sé qué. Pero así. Entonces yo dije, yo guardé este audio y dije, bueno, me va a hablar otra vez para preguntarme a ver qué pasó. Y que habla, yo le digo, oiga, es que espéreme, ¿cómo se atreve a acusar a un pastor cuando usted es muy agresiva? Mire, vea, yo escuché el audio. No, pero es que usted no conoce al pastor. Le digo, mire, al pastor tengo que conocerlo 20 años. Y es la primera vez que yo escucho a alguien que dice que el pastor es agresivo. El pastor es un dulce, es un pan. Que es enérgico, sí, pero es buena onda. Entonces, a veces, fíjese, le estoy platicando esto como un ejemplo. Lo que hicieron aquí, Fines, era precisamente con esa cuestión de no levantar, sí, vamos a pelear contra ellos y a tumbarle su altarcito que levantaron. No, espérate, vamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, mira, ¿cuál era la misión de ellos? Investigar la construcción, sus motivos y sus consecuencias posibles. Entonces, hermano, nunca tome una decisión a favor escuchando una sola parte. Tiene que escuchar dos partes, las dos partes. Y si están juntas, mejor, porque así, pues, igual, por eso nosotros, siempre que atendemos a los matrimonios, tienen que venir los dos, porque cada quien tiene su versión. Cada quien habla como le va en la feria, dicen por ahí, ¿no? Entonces, y estos hombres estaban actuando sabiamente, ¿no? Sabiamente, entonces, no era subir a pelear así nomás por nomás, investigaron el asunto antes. Cuando alguien o algunos hacen algo que nos parece ser un mal, que nos molesta, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos su historia antes de hacer una conclusión o ya lo damos por un hecho? Y a veces, la verdad, a veces la regamos cuando damos por un hecho la primera versión y no escuchamos la otra. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, híjole, este cuate qué gacho, mano, como esposo, qué mala onda con su esposa y todo eso?
Y al rato cuando usted comienza a platicar con él y comienza a platicar con los hijos y se da cuenta que el problema es de la mujer, ¿qué hace? Ya dice, ¡y qué mala onda! Y yo que le echaba la culpa a él. No, es que por eso tenemos que escuchar las dos partes para poder sacar una conclusión mucho más sabia. Nunca se deje llevar por una sola versión. Siempre escuche las dos versiones. Si alguien viene y acusa a alguien, usted dice, está bien, ya te oí a ti, déjame escuchar, a ver qué dice él. No, pero te estoy diciendo la verdad. Sí te creo, pero déjame escuchar para poder yo tomar también una decisión, ¿no? Entonces, fin es ser el portavoz de ellos, ¿no? El portavoz de las 10 tribus. Entonces, hizo recordar a las 2:30 tribus de 2 episodios desastrosos, ¿no? Ahí en su historia, ¿no? Verso, ¿qué me quedé? Verso del 20 ¿qué? 17, ¿verdad? Sí, ¿no? Creo, ¿no? Dice, no, 16. Que sí, ¿no? Estoy en el 22, 13. Ok, y enviaron los hijos de, no, ese ya lo leímos. Cada uno de los cuales no, sí es el 16. Dice, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que predicáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Y dice, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Dice, ¿para qué vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? ¿Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Fíjese, o sea, le estaban diciendo ahí, ¿no? Entonces, les recordó los dos episodios desastrosos que habían vivido, ¿no? Primero fue la mortandad en peor. Israel practicaba la fornicación con las moabitas, y después la idolatría con sus dioses. Eso está en Números 25, ahí lo puede ver. Y luego los 24,000 israelitas murieron ese día, ¿sí? Y la otra referencia fue acerca del pecado de Acán, que ya lo hemos visto, ¿no? 36 hombres murieron como resultado de ese pecado. Ambos eventos tuvieron lugar hacía no muchos días. Eran bien frescos en la mente de todos todavía. Y el motivo puro de fines aquí es advertirles de las consecuencias posibles para todas las 12 tribus de Israel debido a este supuesto pecado. Fíjese qué tremendo, qué parte tan importante. Por eso dice la Biblia, ahí en el libro de Ezequiel, cuando habla de la atalaya, creo que sí, ¿no? Creo que es Ezequiel, no, Ezequiel, sí, cuando habla de la atalaya, que dice que si tú ves a tu hermano pecar y no lo amonestas, dice que él va a morir por su pecado, pero yo demandaré la sangre de tu mano. Pero si tú vas y apercibes al pecador y él muere por su pecado, tú habrás librado su sangre de tu mano. Dice, pero, o sea, fíjese cómo Dios, o sea, nos involucra a que nosotros debemos de estar al pendiente de nuestros hermanos también. O sea, en el buen sentido, ¿verdad? De llegar y si... Yo el otro día hablaba con alguien, ¿no? Y decía, le dije, oye, pero es que ¿por qué no le llamas la atención? A esta persona está bajo tu ministerio, así. No, pues es que es mi cuate y verdad lo quiero mucho y todo eso. Yo le dije, discúlpame, pero yo dudo que lo quieras. Así como tú dices, es que es mi amigo y lo quiero mucho. Discúlpame, pero yo creo que tú no lo quieres. Porque si de verdad tú, como dices que lo quieres y que es tu cuate, tú deberías de apercibirlo de su comportamiento. Y sabe, y eso era protección para todos, o sea, en nuestro caminar.
porque por muchos cristianos que no andan caminando al día, es vituperado el nombre de Cristo. Por muchos cristianos, de verdad, por la manera de vivir, y a veces no decimos nada porque decimos, no, ¿para qué me meto en problemas? Pues sí, pero el nombre de Cristo es vituperado, y a veces tenemos que ser sabios y llegar con la gente con toda respeto, ¿verdad? Y con toda sensibilidad, y decirle, oye, es que creo que lo que estás haciendo no está bien. Mira, no es buen testimonio. No, pues ¿qué tiene? Nomás me estoy tomando una cervecita. Sí, pero ¿sabes qué? Todos saben que eres cristiano, y los que te vean, pues, puede ser piedra de tropiezo, ¿no? Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo. Fíjese, Fines y los representantes fueron y hablaron con ellos y le decían, oye, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Ya vieron lo que nos pasó allá en Peor, murieron 24,000, y luego lo que nos pasó con Acán, murieron 36, o sea, ustedes van a hacer algo así, pero ¿sabes qué? Al rato Dios va a tomar, ahora sí, represión contra todo el pueblo de Israel, ¿no? O sea, se cuidaban unos a otros. ¿Y sabe qué? Eso hace falta dentro del cristianismo, que tengamos la madurez y la capacidad de llegar y acercarnos a la gente y decirles, ¿sabes qué? Yo creo que no es sabio lo que estás haciendo. Y más si nos enteramos, ¿verdad? Si es alguien casado o que anda ahí haciendo alguna cuestión o algo, hablar con la esposa si no se somete, o así joven, pero claro que con sabiduría y con madurez, porque si no, bueno, pues al rato también vamos a acabar metiéndonos de más en la vida de la gente. Pero si lo hacemos con sabiduría, claro, siempre y cuando tengamos una relación más a fondo, o haya algún momento que Dios permita, la verdad, eso sería sabio, porque la Biblia dice que nos amonestemos los unos a los otros, ¿sí o no? ¿Sí dice o no? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. Mande. Es que vi que levantó la mano. ¿Eso? Sí, redarguir, exactamente. Redarguye, ¿no? O sea, dice también Timoteo, ¿no? Redarguye, ¿no? Entonces, pero es esa parte. Entonces ellos fueron a hacer eso y le estaban advirtiendo, oye, no, espérense, ya nos ha ido como en feria, mano, allá en lo de Peor y luego con lo de Acán y ¿qué onda? El motivo, no, espérame. O sea, el motivo de Fines era un motivo puro. Era advertirles de las consecuencias posibles para todas las 12 tribus de Israel debido a este supuesto pecado, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues ofrecieron una salida al problema, ¿verdad? Y es evidente que Fines y sus compañeros no solamente vinieron a regañarles o amonestarles o advertirles, sino también para ayudarles a hallar una solución por el supuesto pecado. ¿Qué hizo? Fines pensaba que la tierra de las 2.5 tribus ya era inmunda. Vea lo que es el verso 19. Verso 19 dice, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Entonces, les ofrecía algo de su propia herencia, fíjese. Esta oferta grande mostraba su sinceridad en rectificar la situación. Entonces, de cierto, hay veces cuando encontramos hermanos en pecado o equivocándose, de verdad. Entonces, y a veces hemos observado que a veces la tendencia en tales casos es disciplinar o castigar. Pero hay un paso más allá, que es la restauración de tal hermano. Por eso dice la Biblia, y ustedes que son espirituales, restauradle, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Y ustedes que son espirituales, ¿no? O sea, restauradle a una persona que está pasando. Alguien decía por ahí, los únicos... ya terminó mi tiempo, bueno, ya, con esto termino. El único ejército que mata a sus heridos son los cristianos. De verdad. Porque cuando alguien cae en pecado o en alguna situación, ¿verdad?, de desobediencia, cayó, pues, le abrió las puertas al enemigo, el enemigo se lo zumbó y ahí quedó, ¿verdad? No lo mató, lo dejó tirado, lo dejó herido, ¿verdad?, y humillado y todo ese tipo de cosas.
Y sin embargo, muchas veces llegan los cristianos y en lugar de ponerle el hombro para ayudarle a ser restaurado, le da el tiro de gracia. Qué tristeza, pero es verdad. Por eso dicen, los cristianos son el único ejército que mata a sus heridos. Y eso es falta de amor. Que Dios le bendiga.